El niño lloraba desde hacía 20 minutos, un llanto agudo, desesperado, que no buscaba atención sino alivio. El restaurante más exclusivo de la ciudad, con sus lámparas de cristal y el murmullo controlado de conversaciones costosas, comenzaba a tensarse. Algunos comensales fingían no oírlo, otros lanzaban miradas incómodas hacia la mesa del fondo, donde el hijo del multimillonario se retorcía en la silla como si el mundo entero le doliera. El padre permanecía rígido. Traje impecable, reloj que costaba más que el salario anual de cualquiera en la sala, mandíbula apretada. Había intentado todo, el iPad último modelo, promesas de postre, una orden seca pronunciada en voz baja. Nada funcionó. El niño seguía llorando, con lágrimas auténticas, de esas que no se detienen con distracciones. Lo siento, murmuró el hombre a nadie en particular, sin mirarle realmente a su hijo. Fue entonces cuando la camarera se acercó. No lo hizo con prisa ni con nerviosismo. Caminó despacio, como si aquel llanto no fuera una molestia, sino una señal. Tenía el uniforme sencillo, el cabello recogido sin pretensiones y una mirada serena que contrastaba con la tensión del lugar. Disculpe, dijo con suavidad. No es hambre. El multimillonario alzó la vista, sorprendido por el atrevimiento. ¿Perdón? Ella se inclinó apenas hacia el niño, sin tocarlo. No llora por comida ni por capricho, continuó. Llora porque se siente solo. El hombre frunció el ceño. Tiene todo lo que necesita. La camarera lo miró a los ojos por primera vez. No había reproche, solo una certeza tranquila. No todo se compra. El niño, como si hubiera percibido algo distinto, aflojó un poco el llanto, transformándolo en sollozos irregulares. Sus manos pequeñas apretaban el borde de la mesa con una fuerza impropia para su edad. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. Lucas, respondió el padre tras un segundo de duda. Hola, Lucas, dijo la camarera, bajando a su altura. ¿Sabes qué? A veces, cuando uno llora así, no necesita que le digan cállate ni que le prometan cosas. Solo necesita que alguien se quede. El niño la miró. Sus ojos enrojecidos buscaban algo que no sabía nombrar. Él solo necesita una madre, añadió ella en voz baja, sin dramatismo. O al menos, alguien que lo abrace como si lo fuera. El silencio cayó como una copa rota. Algunas mesas dejaron de fingir indiferencia. El multimillonario se quedó inmóvil, como si esas palabras hubieran golpeado un lugar antiguo y cuidadosamente sellado. No sabe de lo que habla, dijo finalmente, con frialdad controlada. Tal vez no, admitió ella. Pero he visto este llanto antes. El niño volvió a sollozar, aunque más despacio, como si esperara una respuesta. ¿Puedo?, preguntó la camarera, señalando la silla vacía junto a él. No, respondió el padre de inmediato. Eso no es apropiado. Ella asintió sin ofenderse. Entonces, permítame decirle algo más, susurró. Su hijo no está mal educado. Está herido. La palabra quedó suspendida entre ellos. El hombre tragó saliva. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. Y sin embargo, no ordenó que la echaran ni pidió hablar con el gerente. Algo en la voz de aquella mujer había atravesado sus defensas. Su madre murió hace 2 años, dijo de pronto, casi sin darse cuenta de que lo estaba confesando. Desde entonces, no he tenido tiempo. La camarera no sonrió ni mostró sorpresa. Los niños no entienden el tiempo, respondió. Solo sienten la ausencia. Lucas dejó escapar un gemido suave, exhausto. Sus hombros temblaban. El multimillonario miró a su hijo como si lo viera por primera vez desde otro ángulo. No como una responsabilidad, ni como una herida que debía ocultar, sino como un ser pequeño intentando sobrevivir a una pérdida demasiado grande. No sé cómo hacerlo, admitió en voz casi inaudible. La camarera dudó un segundo. Luego, con un gesto lento, se quitó el delantal y lo dobló sobre el respaldo de la silla. 5 minutos, dijo. Solo 5. Antes de que él pudiera responder, ella se sentó junto al niño y, con una naturalidad desconcertante, lo atrajo suavemente hacia su pecho. No fue un abrazo teatral. Fue firme, cálido, silencioso. Lucas se resistió un instante. Luego, como si su cuerpo hubiera estado esperando exactamente eso, se relajó.
El llanto se transformó en respiraciones profundas, irregulares, hasta apagarse por completo. Sus dedos se aferraron a la tela del uniforme como a un salvavidas. El restaurante entero parecía contener el aliento. El padre observaba la escena con los ojos húmedos, incapaz de moverse. Algo dentro de él se quebraba despacio, sin ruido, como un hielo antiguo derritiéndose. «¿Quién eres tú?», preguntó finalmente. «Alguien que perdió a su hijo», respondió ella sin levantar la voz. «Y aprendió demasiado tarde lo que significa estar». Lucas dormía ya, con la mejilla apoyada en su pecho, respirando con una calma que no había tenido en meses. «No deberías hacer esto», murmuró el hombre. «No es tu trabajo». «Lo sé», dijo ella. «Por eso funciona». El gerente observaba desde lejos, pálido, sin atreverse a intervenir. Nadie se quejaba ya. Nadie miraba el reloj. «¿Podrías?» El multimillonario se detuvo. «¿Podrías quedarte un momento más?» Ella levantó la vista lentamente. «Puedo quedarme», dijo. «Pero no como camarera». El hombre asintió, sin entender del todo lo que eso significaba, pero aceptándolo igual. Lucas se movió un poco, murmurando algo inaudible, y enterró el rostro aún más en el abrazo. La camarera cerró los ojos un instante, como si esa simple escena despertara recuerdos que dolían y sanaban al mismo tiempo. «Hay cosas», dijo ella después, «que el dinero no puede reparar. Pero puede abrir la puerta para que alguien más lo haga». El padre miró a su hijo, luego a ella, y por primera vez en años, no pensó en contratos, ni en pérdidas, ni en reputación. Pensó en una casa silenciosa, en noches largas, en una cuna vacía de canciones. ¿Qué necesitaría Lucas para dejar de llorar así?, preguntó. La camarera no respondió de inmediato. Acarició con cuidado el cabello del niño y respiró hondo, como si supiera que la respuesta no iba a gustarle, pero era necesaria. «Necesitaría que alguien estuviera cuando nadie mira», dijo finalmente. «Que no se fuera cuando el llanto incomoda. Que entendiera que ser padre no es proveer, sino permanecer». El hombre bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. «Si te pidiera que», empezó, y se detuvo otra vez. Ella lo miró, esta vez con una mezcla de compasión y firmeza. «No se lo pediría a la persona equivocada», continuó él. «Pero tal vez a la única que hoy supo escuchar a mi hijo». Lucas suspiró profundamente, completamente dormido, mientras el restaurante, testigo involuntario, parecía haberse transformado en un lugar distinto, más humano, más frágil. La camarera sintió el peso de la propuesta incluso antes de que fuera formulada. Sabía que aquel instante no era casual, que algo estaba a punto de cambiar de forma irreversible. «Antes de responder», dijo en voz baja, «hay algo que debes saber sobre mí». El hombre alzó la vista. «No soy quien cree», continuó ella. «Y si doy este paso, no habrá marcha atrás». El silencio volvió a envolverlos, denso, expectante, mientras Lucas dormía entre ambos mundos, ajeno a que su llanto había abierto una grieta imposible de cerrar. El multimillonario no apartó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba calculando riesgos ni anticipando consecuencias. Solo escuchaba. «Dígame», respondió. «Sea quien sea». La camarera inhaló despacio. Lucas se movió levemente, pero no despertó. Su respiración era profunda, confiada, como si aquel pecho desconocido fuera, por fin, un lugar seguro. «Me llamo Elena», dijo. «Y hace 4 años dejé de ser madre». El hombre frunció el ceño, no por desconfianza, sino por respeto. «Un accidente», continuó ella. «Un conductor borracho. Mi hijo tenía 5 años. Después de eso, todo el ruido del mundo me resultó insoportable, excepto el llanto de otros niños. Ese nunca pude ignorarlo». El multimillonario cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, estaban vidriosos. «Yo estaba en una reunión cuando mi esposa murió», confesó. «Un infarto fulminante. Lucas estaba con la niñera. Llegué cuando ya no respiraba. Desde entonces», hizo un gesto vago, «pensé que llenar los días de cosas sería suficiente». Elena asintió lentamente. «Los adultos llenamos. Los niños buscan». Lucas murmuró algo entre sueños y apretó un poco más la tela del uniforme. Elena apoyó la mejilla sobre su cabeza, un gesto casi inconsciente.
No le estoy pidiendo que confíe en mí, añadió. Ni que cambie su vida de un día para otro. Solo le digo lo que su hijo necesita ahora mismo. ¿Y qué es? Preguntó él. Constancia, respondió. Alguien que no desaparezca cuando el dolor vuelve. Porque volverá. No una vez. Muchas. El hombre observó las manos pequeñas de Lucas, relajadas, sin tensión. ¿Se quedaría? Preguntó de pronto. No esta noche. No aquí. En nuestras vidas. Elena levantó la vista con lentitud. No había sorpresa, pero sí una sombra de temor. Eso no es una invitación ligera, dijo. Usted no busca una niñera. Busca una presencia. Y eso exige renuncias. Estoy dispuesto, respondió él sin dudar. No sabe a qué. Aprenderé. Elena guardó silencio. El restaurante seguía existiendo a su alrededor, pero parecía lejano, como si estuvieran dentro de una burbuja suspendida en el tiempo. Lucas no me debe nada, dijo finalmente. Yo tampoco. Si entro en su mundo, no será por dinero, ni por gratitud, ni por un contrato. No hablaré de contratos, aseguró él. Ni de cifras. Ella lo estudió con detenimiento. No al empresario. Al hombre cansado detrás del apellido. Entonces empiece por algo simple, dijo. Sosténgalo usted. El multimillonario vaciló. Extendió los brazos con torpeza, como alguien que teme romper algo frágil. Elena se inclinó lentamente y transfirió el peso del niño. Lucas frunció el ceño un segundo, pero al sentir el contacto, no despertó. Se acomodó contra el pecho de su padre. El hombre contuvo el aliento. El calor pequeño contra su corazón lo desarmó. Así, susurró Elena. No se mueva. Solo esté. Pasaron varios segundos. Luego un minuto. El padre sintió algo nuevo. Miedo de parpadear, de respirar demasiado fuerte, de perder ese instante. Nunca se duerme así conmigo, murmuró. Porque usted nunca se queda así con él, respondió Elena sin dureza. Lucas respiraba acompasado. El padre apoyó la barbilla en su cabeza, imitando el gesto que había visto. Se siente, buscó la palabra, real. Elena sonrió apenas. Eso es estar. El gerente se acercó con cautela, pero el multimillonario levantó una mano sin mirarlo. El hombre obedeció y se retiró. Si acepta, dijo él, quiero que viva con nosotros. Que no sea una visita. Elena negó lentamente. No hoy, respondió. Hoy solo aprenda a no huir cuando su hijo lo necesita. ¿Volverá mañana? Preguntó él, casi con urgencia. Si Lucas me recuerda, dijo ella, sí. El niño se movió de nuevo y, sin abrir los ojos, buscó la mano de su padre. La encontró. La apretó. El hombre sintió un nudo en la garganta. Creo que ya lo hizo, dijo. Elena se levantó despacio y tomó su delantal del respaldo. Entonces mañana, respondió. Pero no aquí. ¿Dónde? En un parque. Sin escoltas. Sin teléfonos. Solo ustedes dos. El multimillonario asintió, como si aceptara un desafío sagrado. Estaré allí. Elena dio un paso atrás, observando cómo el padre se acomodaba mejor en la silla para no despertar al niño. Había torpeza, pero también intención. Una cosa más, dijo ella. Si algún día vuelve a llorar así, no busque soluciones rápidas. Siéntese. Abrácelo. Y recuerde esta sensación. Lo haré, prometió él. Elena caminó hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Miró una última vez a Lucas dormido en brazos de su padre. Una imagen que no existía una hora antes. El llanto, dijo sin volverse, no es el problema. Es la puerta. El hombre no respondió. No podía. Lucas se removió levemente y murmuró una palabra casi imperceptible. Mamá. El multimillonario cerró los ojos, dejando que esa palabra le atravesara el pecho, mientras comprendía que nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. El hombre abrió los ojos de golpe, como si aquella palabra hubiera sido una corriente eléctrica. No corrigió a Lucas. No intentó despertarlo. Simplemente apretó un poco más el abrazo, con cuidado, como si temiera que el sueño se rompiera al menor movimiento.
Sintió como algo antiguo, endurecido por años de control, comenzaba a aflojarse en su pecho. El restaurante fue vaciándose poco a poco. Las conversaciones regresaron, pero más bajas, casi respetuosas. Nadie se atrevió a interrumpir. Cuando finalmente se levantó, lo hizo despacio, sosteniendo a su hijo como si cargara algo irreemplazable. Afuera, la noche era fresca y silenciosa. En el auto, Lucas no despertó. El conductor miró por el retrovisor, sorprendido al ver al niño dormido en brazos de su padre y no en el asiento trasero con la niñera, como siempre. «Conduzca», dijo el multimillonario. Despacio. La ciudad pasó frente a ellos como un decorado lejano. Al llegar a casa, una residencia amplia y perfectamente ordenada, el silencio resultó abrumador. No el silencio tranquilo, sino ese que amplifica la ausencia. El hombre subió las escaleras sin encender todas las luces, guiándose por la memoria. Entró en la habitación de Lucas y lo recostó en la cama con una delicadeza casi torpe. Lucas se movió, frunció el ceño, buscó algo en el aire. El padre se sentó en el borde de la cama de inmediato, ofreciendo su mano. El niño la tomó sin abrir los ojos y volvió a tranquilizarse. «Aquí estoy», susurró el hombre, probando las palabras como si fueran nuevas. Permaneció allí más de una hora. No miró el teléfono. No revisó correos. Solo observó el subir y bajar del pecho de su hijo, memorizando el ritmo, el peso de esa pequeña mano aferrada a la suya. Cuando finalmente se levantó, no fue para irse, sino para acercar una silla y quedarse un poco más. A la mañana siguiente, el parque estaba casi vacío. Un cielo gris claro cubría la ciudad, y el aire olía a tierra húmeda. El multimillonario llegó sin escoltas, sin traje, con una chaqueta sencilla que no lo distinguía de cualquier otro padre. Lucas caminaba a su lado, algo serio, observándolo de reojo como si temiera que aquello fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Elena estaba sentada en un banco, mirando a unos niños jugar a lo lejos. Al verlos, no se levantó de inmediato. Esperó. Lucas fue el primero en reconocerla. Se soltó de la mano de su padre y corrió hacia ella sin decir palabra, abrazándola con fuerza. Elena cerró los ojos al sentir ese impacto pequeño contra su cuerpo. No lloró. Respiró hondo. «Hola, campeón», murmuró. Lucas se separó apenas y la miró, como verificando que era real. Luego sonrió. Una sonrisa tímida, pero auténtica. El padre se quedó a unos pasos, sin intervenir. Elena levantó la vista y lo observó con atención. «Vino», dijo. «Lo prometí», respondió él. Se sentaron los tres. Lucas se colocó entre ambos, apoyando la cabeza primero en el hombro de Elena, luego en el de su padre, como probando equilibrios. «¿Siempre va a estar aquí?», preguntó de pronto el niño, mirando a Elena. Ella no respondió enseguida. Miró al padre, buscando una señal. Él asintió despacio. «Hoy estoy aquí», dijo Elena. «Y hoy es importante». Lucas pareció considerar la respuesta. Luego tomó la mano de su padre y la colocó sobre la de ella, juntándolas. «Así», dijo. «Así está bien». El hombre sintió un nudo en la garganta. Elena bajó la mirada hacia esas manos unidas, consciente del peso simbólico de ese gesto. «Hay algo que necesito decirle», dijo ella al padre, en voz baja. «No puedo reemplazar a nadie. Ni debo. No quiero reemplazos», respondió él. «Quiero presencia. Entonces tendrá que aprender a quedarse incluso cuando yo no esté». «Estoy aprendiendo», dijo él, mirando a Lucas. Pasaron la mañana caminando, sentados en el pasto, observando a otros niños. Lucas reía más de lo habitual. A veces se alejaba unos pasos y volvía, como asegurándose de que ambos seguían allí. Cuando el frío empezó a sentirse, Elena se levantó. «Es suficiente por hoy», dijo. Lucas frunció el ceño. «¿Te vas?» «Sí», respondió ella. «Pero volver no depende solo de mí». El niño miró a su padre. «¿Te vas a quedar?», preguntó. El hombre se agachó frente a él, a su altura. «Me quedo», dijo. «Aunque llores. Aunque me equivoque». Lucas lo observó largo rato. Luego asintió, serio, como si aceptara un pacto. Elena dio un paso atrás, preparándose para irse.
El padre la acompañó unos metros. Gracias, dijo. No sé qué nombre darle a lo que hizo. No le ponga nombre todavía, respondió ella. Las cosas importantes no lo necesitan al principio. ¿Volveremos a vernos?, preguntó él. Elena miró hacia donde Lucas los observaba desde el banco. Eso dependerá de lo que haga cuando él vuelva a llorar, dijo. ¿Por qué lo hará? El padre asintió, sabiendo que no era una advertencia, sino una verdad. Elena se alejó por el sendero del parque. Lucas la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. Luego tomó la mano de su padre y la apretó. Papá, dijo en voz baja. No me dejes solo. El hombre apretó esa mano con una firmeza nueva, consciente de que esa promesa no se hacía con palabras, sino con cada decisión que vendría después. El padre no respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía, por primera vez, que cualquier respuesta debía sostenerse con hechos. Se inclinó un poco más cerca de Lucas, lo suficiente para que el niño sintiera su respiración. No me voy, dijo al fin. Ni ahora ni cuando duela. Lucas asintió despacio, como si guardara esas palabras en algún lugar secreto. Caminaron de regreso a casa tomados de la mano. No hablaron mucho. El silencio, esta vez, no era una ausencia, sino un espacio compartido. En los días que siguieron, la casa comenzó a cambiar sin que nadie lo planeara. El padre canceló reuniones, pospuso viajes, dejó sonar el teléfono más de una vez. Descubrió que el tiempo no se estiraba, se elegía. Y eligió quedarse. Lucas volvió a llorar algunas noches. No con el mismo llanto desesperado del restaurante, pero sí con uno profundo, cargado de preguntas que no sabía formular. El padre se sentaba en el borde de la cama, a veces sin saber qué hacer, y se quedaba. Algunas noches hablaba. Otras, solo respiraba junto a él. Aprendió que no siempre había una solución, pero sí una presencia. Una tarde, al volver del colegio, Lucas se detuvo en la puerta y miró a su padre con una seriedad que no correspondía a su edad. Hoy no me sentí bien, dijo. ¿Por qué?, preguntó él, dejando los papeles sobre la mesa. Porque cuando los otros niños hablaron de sus mamás, Lucas bajó la mirada, yo no supe qué decir. El padre sintió un pinchazo en el pecho. Se agachó frente a él. Puedes decir la verdad, respondió. ¿Que la extrañas? Lucas pensó unos segundos. ¿Y si me pongo triste? Entonces me quedo contigo, dijo. La tristeza no se va sola. Lucas asintió y lo abrazó. No fue un abrazo largo, pero fue suficiente. Elena no volvió de inmediato. Pasaron días, luego semanas. El padre no la buscó. Recordó sus palabras. Volver no dependía solo de ella. Cada noche que se quedaba, cada vez que elegía escuchar en lugar de huir, sentía que estaba construyendo algo invisible, pero firme. Una tarde lluviosa, Lucas encontró una foto antigua en un cajón. Era de su madre, sonriendo, con él en brazos cuando era bebé. ¿Ella me quería?, preguntó. El padre tragó saliva. Más que a nada, respondió. Y estaría orgullosa de ti. Lucas miró la foto largo rato. ¿Crees que ella te ve cuando te quedas conmigo?, preguntó. El padre no supo si alguien los veía. Pero supo algo más importante. Creo que ella lo siente, dijo. Esa noche, Lucas durmió sin llorar. Un sábado por la mañana, al salir al parque, el padre vio a Elena sentada en el mismo banco de la primera vez. No llevaba el uniforme. Tenía el cabello suelto y un libro cerrado en el regazo. No se acercó de inmediato. Esperó. Lucas fue quien la vio primero. Es ella, susurró. El niño no corrió esta vez. Caminó despacio, como si entendiera que algo había cambiado. Elena levantó la vista y sonrió. Hola, Lucas. Hola, respondió él. Ya no lloro tanto. Elena lo observó con atención. Luego miró al padre. Se nota. Se sentaron juntos. Lucas habló del colegio, del perro de un vecino, de un dibujo que había hecho. Elena escuchaba, asentía, hacía preguntas pequeñas. Cuando el niño se alejó a jugar, ella se volvió hacia el hombre. Lo está haciendo, dijo. No perfecto. Real. A veces siento que voy tarde, confesó él.
Que hay cosas que ya no puedo reparar. No se repara el pasado, respondió. Se responde al presente. Lucas volvió con una hoja y un lápiz. Mira, dijo. Nos dibujé. En el papel había 3 figuras. Una más alta, otra pequeña y otra al lado, con el cabello largo. No tenían rasgos definidos, pero estaban tomadas de la mano. Elena sintió un nudo en la garganta. Es bonito, dijo. Así estamos, respondió Lucas con sencillez. El padre observó el dibujo, consciente de que no representaba una promesa ni una solución, sino un instante verdadero. Elena, dijo él cuando el niño se alejó otra vez. No quiero pedirle algo que no pueda dar. Entonces no pida, respondió ella. Quiero que sea parte de su vida, continuó. No como una idea, como una presencia honesta. Elena guardó silencio. Miró a Lucas correr, caer, levantarse. Si entro, dijo, no será para llenar un vacío. Será para caminar junto a ustedes. Eso es todo lo que quiero. Elena asintió lentamente. Entonces despacio, dijo. Sin promesas grandes. Sin miedo a retroceder. El padre asintió. Lucas regresó y se sentó entre ambos, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. Luego, sin pensarlo, tomó la mano de Elena. El gesto fue pequeño. Pero el aire alrededor pareció tensarse, como si algo importante estuviera tomando forma, aún sin nombre, aún sin final. El gesto de Lucas no fue una elección consciente. Fue instinto. Como cuando un niño reconoce el lugar donde puede respirar sin miedo. Sus dedos pequeños cerrándose sobre la mano de Elena no pidieron permiso al pasado ni explicaciones al futuro. Simplemente ocurrieron. Y en ese instante, algo invisible terminó de acomodarse. El padre observó esa unión con el corazón golpeándole el pecho, no por ansiedad, sino por una claridad que jamás había sentido. Comprendió que el amor no entra como una conquista, sino como una presencia que se permite. No se exige. No se compra. Se sostiene. Pasaron los meses. No hubo anuncios, ni titulares, ni decisiones dramáticas. Solo días. Días en los que Elena apareció en el parque, luego en la casa, después en la rutina. Días en los que el padre falló y se quedó igual. Días en los que Lucas lloró y fue abrazado sin prisas. La casa dejó de ser perfecta y comenzó a ser vivida. Aparecieron dibujos en las paredes, risas inesperadas, silencios compartidos que no dolían. Una noche, Lucas despertó sobresaltado. El padre llegó primero. Se sentó, lo abrazó. El niño temblaba. Soñé que mamá se iba otra vez, susurró. El padre apretó el abrazo. No se va, dijo. Vive en ti. Lucas respiró hondo. Miró alrededor. ¿Elena está aquí? Sí, respondió una voz suave desde la puerta. Ella no se acercó de inmediato. Esperó a que Lucas la mirara. El niño extendió los brazos. Elena lo abrazó sin ocupar el lugar de nadie, sin prometer lo imposible. Solo estando. No tengas miedo, le dijo. Hay ausencias que enseñan a amar mejor. Lucas se calmó. Cerró los ojos. Se durmió. El padre observó la escena y entendió algo esencial. No había sido salvado por Elena. Había sido despertado por su hijo. Tiempo después, en el aniversario de la madre, el padre llevó a Lucas al mar. Elena los acompañó, a unos pasos de distancia. El viento era suave. El niño lanzó una flor al agua. Para mamá, dijo. Luego miró a Elena. Y para ti, gracias por quedarte. Ella se agachó frente a él. Gracias por dejarme, respondió. El padre se acercó. No hubo palabras grandiosas. No hicieron promesas eternas. Solo caminaron juntos de regreso, dejando huellas que el agua borró lentamente, sin tristeza. Porque algunas cosas no necesitan permanecer visibles para ser reales. Años después, Lucas ya no lloraba por la noche. A veces preguntaba. A veces se entristecía. Pero sabía algo que ningún lujo puede dar, que no estaba solo. Que si el mundo temblaba, había brazos que no se iban. Una tarde, mientras hacían la tarea, Lucas levantó la vista y dijo con total naturalidad. Antes yo lloraba porque necesitaba una mamá. Ahora sé que necesitaba que alguien se quedara.
El padre dejó el lápiz. Elena lo miró. Ninguno habló. No hacía falta. El niño volvió a escribir, ajeno a la magnitud de lo que había dicho. Esa noche, cuando Lucas dormía, el padre se sentó en la sala con Elena. Nunca pensé que algo tan pequeño, dijo, pudiera cambiarlo todo. Nunca es pequeño cuando es verdadero, respondió ella. ¿Te quedarás? Preguntó él, sin urgencia, sin miedo. Elena lo miró largo rato. Ya lo hice, dijo. No hubo música, ni escena perfecta. Solo una casa en calma. Un niño dormido. 2 adultos aprendiendo. Y en algún lugar invisible, una ausencia que ya no dolía igual. Porque el llanto de un niño no fue el problema. Fue el inicio. Y lo que comenzó en un restaurante, con un corazón cansado y otro roto, terminó convirtiéndose en algo más poderoso que el dinero, más fuerte que la pérdida, más duradero que cualquier promesa. Una familia que no nació del deber, sino de la decisión diaria de quedarse.